Inicia Camino al Cero Daño. Camino al Cero Daño. ASONAP HC, promoviendo cultura cero daño en las comunidades. Hola, siempre es un gusto estar con ustedes y darles la bienvenida a este espacio institucional de ASONAP, Camino al Cero Daño. Soy Diane Vergara y voy a estar en este capítulo de hoy compartiéndoles información sobre cómo debemos nosotros manejar todo producto químico. Es decir, vamos a tener un experto con nosotros que nos va a decir cómo identificar los riesgos que corremos o cómo identificar el producto químico que puede generarnos cualquier anomalía. Bienvenidos, pueden hacer sus preguntas. Mi invitado de hoy es Nazabel Cárdenas, él es instructor de Texas. Nazabel, muy buenas tardes y ¿hay algo más que nos quieras comentar? ¿Qué hace? Hola Diana, no, lo que hago es buscar que las personas vivan una vida agradable, reconociendo toda la clase de peligros que existen alrededor de ellos, en general en todo tipo de riesgos, pero ahora que estamos aquí nada más ni nada menos que en Camino al Cero Daño, pues que aprendan a reconocer los peligros y los riesgos que se derivan de los peligros en el manejo de las sustancias químicas. ¿Y qué es esto? Precisamente lo que vamos a aprender hoy acá con usted y que vamos a aplicar tanto en los hogares como en la industria, en cualquier escenario donde nos encontremos, porque le comentaba antes de salir al aire que es que estamos expuestos o estamos manejando o queremos identificar estos riesgos en cualquier área donde nos encontremos, ya sea en las clínicas, en los hospitales, en los colegios. En todas partes hay presencia de estos productos químicos. Entonces, es importante cómo identificarlos y cómo protegerlos para no resultar afectados. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y bueno, la primera pregunta es, ¿qué peligros hay en el hogar? ¡Wow! ¡Qué peligros! Hay muchos peligros. Hay demasiados peligros con los productos que manejamos, que a veces se manejan con tanta inocencia, que por esa inocencia precisamente lo que se producen con mucha frecuencia, que no lo saben la mayoría de las personas, son daños y a veces hay fatalidades. En nuestros hogares tenemos productos que nos pueden llegar a causar daño, no solamente en la parte, por ejemplo, de la cocina, tenemos también productos que nos pueden causar daño, por ejemplo, también en la parte médica, tenemos productos que nos pueden causar daño en la parte del cuidado, por ejemplo, de las maticas, de las planticas que tenemos algunas personas en la casa. Tenemos productos que nos pueden llegar a causar daño, no solamente en esos momentos, sino también productos que nos pueden llegar a causar daño, por ejemplo, en los garajes, como cuando se produce accidentalmente el escape de esos humos nocivos de los motores, y en algunas otras ocasiones productos que nos pueden llegar a causar daño con elementos, por ejemplo, del cuidado de la temperatura, como podría llegar a ser un termómetro de mercurio, que menos mal que esa cultura ya se está acabando y que esos termómetros no tanto es que estén mandados a recoger, porque aquí en Colombia no tenemos legislación. En Europa sí, por ejemplo, hablando de esos termómetros de columna de mercurio, están mandados a recoger y hay prohibición. Que yo sepa, en Colombia todavía no hay prohibición. Entonces tenemos realmente en todas partes, en muchos lugares de nuestros hogares, una propensión muy grande a la exposición a esos peligros con esos productos, y además de eso, a los riesgos que se derivan de la exposición a esos productos. Perfecto. Hablaba usted de estos productos como termómetros y que todavía no hay una legislación concreta en nuestro país sobre el manejo de estos, pero sí se habla mucho de los HG. ¿Cuáles son estos? ¿Los qué? ¿Los qué? Los termómetros de HG o HG.
termómetros, a ver, hay básicamente en este momento se tienen dos clases de termómetros. Los termómetros de columna de mercurio, que algunas otras veces no son columna de mercurio, y están hoy día, menos mal, los termómetros digitales. Son los termómetros que más utilizamos hoy día en nuestros hogares. Los termómetros peligrosos son obviamente los de columna de mercurio, porque finalmente pues el mercurio es un metal y es un tóxico. Y entonces cuando se rompen esos termómetros podemos tener una exposición bastante grande, precisamente por desconocimiento, y por eso me alegra que estemos aquí tratando de darle a las personas algunos ítems para que se cuiden respecto de eso que estamos hablando. Así es, porque si bien es cierto, hay a veces poca información o conocimiento, digamos, de la especificación de estos productos. Entonces, es ahí de pronto donde se presentan confusiones por parte de las personas que compran productos y no saben qué ingredientes tienen. Entonces, cuando terminan afectándose, hay intoxicaciones o puede haber otro tipo de problemas. Sí, por eso también te señalaba al comienzo que tenemos primero que todo de partir de poder identificar los peligros que tenemos en las casas, los peligros que tenemos con toda esa cantidad de productos químicos que, si bien son nocivos, de todas maneras se requieren en los hogares. Entonces, una de las cosas que las personas, particularmente los padres, tienen que comenzar a hacer es llenarse de esa cultura del conocimiento, de esa cultura de la prevención, para que puedan proteger a sus hijos, porque finalmente pues la responsabilidad de los padres son sus hijos. Y entonces, ¿quién más que ellos? Ahora bien, no solamente necesitamos que haya esa cultura a nivel del hogar, esa cultura también la tenemos que llevar a otras partes, la cultura precisamente de esto que estamos hablando y que seguiremos hablando durante otros programas del riesgo químico. Necesitamos que se salga del entorno industrial y que vaya también, por ejemplo, a las aulas, pero no solamente a las aulas de las universidades, de las instituciones de educación mayor, de las instituciones medias, sino que vaya realmente a las instituciones donde deben hacer la cultura de la seguridad, y es en las escuelas, en los colegios, en los jardines, porque pues la gente se preocupa mucho hoy día de otra cantidad de cosas. La gente se preocupa mucho hoy día de los celulares, la gente se preocupa mucho hoy día de meter, por ejemplo, acelerar los procesos de conocimiento en los niños, pero dentro de ese aceleramiento de los procesos de conocimiento de los niños le inculcan toda una serie de cosas que, si bien obviamente no son totalmente malas, de todas maneras no están hablando de esto tan importante que esta cultura, este camino al cero daño, está tratando de inculcarles, como es la parte de la prevención, que es lo que tenemos que llevar permanentemente. No, la gente no sabe comportarse con una cantidad de cosas, con detergentes, por ejemplo, en los hogares, con limpiadores en los hogares, no sabe comportarse, por ejemplo, con los diferentes productos, porque desde la escuela, pues lamentablemente no enseñan eso, y es lo que tenemos que cambiar. Ojalá que haya muchos docentes. Yo he estado tratando de llegar precisamente a ese nivel para que el docente también sepa cómo actuar ante las diferentes circunstancias, pero sepa cómo actuar en la prevención, enseñarle al niño para que pueda ir ese niño a enseñarle a sus padres. Yo tengo una anécdota muy bonita con mis nietos, fuera de esta cuestión de los químicos, y esa anécdota es que hace algunos años iba a atravesar una carretera, y uno de mis nietos me dice:
Belito, Belito, no, 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 por ahí no, por ahí no, por ahí no, en su media lengua. Y yo, ¿cómo así que por ahí no? Entonces me indicó y me dice la cebla, la cebla, la cebla. Y bueno, es una cultura que nosotros no teníamos. ¿Y esa cultura dónde venía? Bueno, esa cultura venía precisamente de que allá en el jardín, allá donde comienza todas esas etapas que necesitamos que las personas tengan en su cabeza la prevención, se la inculcaron. Y bueno, esa vez y muchas otras veces y permanentemente, como en este momento recuerdo cosas como esa, y eso me llevan con mayor fuerza a seguir luchando para que la cultura de la prevención, en este caso en el manejo de los químicos, comience desde las escuelas también. Se den los hogares, pero comiencen las escuelas. Por lo tanto, hay que culturizar a los mismos profesores que muchas veces no tienen este conocimiento. Es una actitud de admirar realmente porque eso es lo que buscamos y eso es el objetivo de este espacio institucional de la Asociación Nacional de Profesionales en Salud, Seguridad y Ambiente, ASONAP, es el de poder compartir estas herramientas de prevención para todas las personas, para las familias, para que estén más seguras, para que evitemos riesgos y esos accidentes que anteriormente se venían presentando muy seguidos y en gran número reduzcan, sean reducidos, y por eso es que apreciamos tanto el apoyo de profesionales como usted, que se encuentre con nosotros en la mesa y pueda aportarnos esa información que tiene y esas recomendaciones además que nos da para vivir de una manera más segura y estar más seguros tanto en la casa, en la escuela, en la universidad, en el trabajo y en todas partes. Sí, sí, mira, por eso te mencionaba que una de las cosas que tenemos que comenzar a hacer en todas partes, pero en este caso que estamos hablando del hogar, es identificar los peligros. Y cuando nosotros identificamos los peligros, entonces podemos determinar cuáles son los riesgos que se derivan de esos peligros. Por ejemplo, estábamos hablando del termómetro. Bueno, pues el termómetro es el peligro. ¿Y cuál es el riesgo que se deriva de ese peligro? Es que si el termómetro, en este caso de columna de mercurio, se llega a romper, va a salir precisamente ese líquido que es lo más de bonito, lo más de interesante, sobre todo cuando somos niños, bueno, no mentiras, y también cuando son adultos, porque la gente quiere llegar y toquear y ese mercurio se va a comenzar a partir en cosas muy pequeñitas, en goticas muy pequeñas, y ahí es donde viene el problema de los riesgos. Entonces, pues, ¿cuál es el riesgo? El riesgo es que fácilmente, en un momento determinado, podríamos llegar a absorber esos vapores de mercurio si no tenemos cuidado en saber cómo recogerlo. Entonces, el peligro son los termómetros. Sin los termómetros, si habláramos de hace unos años, no podríamos vivir. Entonces lo que tenemos que comenzar es a convivir con esos peligros, pero necesitamos saber de qué manera podemos controlar sus riesgos. Es decir, minimizar esos riesgos con una información y también como con unas reflexiones bien ajustadas, bien conscientes del riesgo y del peligro que eso puede generarnos. Sí, sí, efectivamente, por ejemplo, una persona, por ejemplo, X en la casa, compra un termómetro, pero lo que la mayoría de las veces no se hace es leer las instrucciones acerca de ese equipo. O sea, es lo mismo que sucede hoy día con la utilización de los celulares. Se compra un celular, pero no se lee todas las cosas que trae allá ese celular, sino solamente las cosas que ya sabemos. Entonces, se compra el termómetro. Se compra un termómetro, estamos inmersos en el termómetro de columna de mercurio, que es el que hace daño, porque amén de los otros termómetros, no, son totalmente diferentes. Entonces, la gente lo que no hace es precisamente leer del fabricante. Indicaciones del fabricante, pues es tan sencilla como saber que cuando yo tomo el termómetro y tengo que bajar esa columna de mercurio, lo tengo que agitar en el vacío, en una parte donde no me vaya a golpear. Y
también que lo debo tomar de una manera fuerte, una manera firme, que mis manos estén secas, que mis manos no vayan a estar resbalosas, de tal manera que cuando yo agito ese termómetro vaya a bajar la columna de mercurio, pero no vaya a terminar golpeando ese termómetro contra alguna superficie que lo pudiera llegar a romper. Eso es uno. Dos, lamentablemente por cuestiones económicas, esos termómetros, por ejemplo, en algunas ocasiones se venden sin un estuchito. Entonces el termómetro viene en unos estuches plásticos muy bonitos y todo lo demás, y entonces la gente por cuestiones económicas, te reitero, a veces llega y dice, no, pues es más económico que lo compre sin el estuche, pero no le enseña porque ni siquiera a ese señor que lo vende allá en la droguería o en el sitio que lo compren, no le enseñan tampoco esa forma de poder comercializar su producto para ganarse así sea un peso más, y que el termómetro se debe vender junto con el estuche. Entonces la persona, por ejemplo, no lo compra con el estuche, descender la columna de mercurio, que el termómetro pudiera llegar a convertirse lo que tiene adentro en un riesgo para mí, sino ahora también es cuando lo tengo sin hacer absolutamente nada, que lo coloco por ahí descuidadamente en algún sitio, el termómetro cae y se rompe sin necesidad siquiera de estar utilizándolo. Amén, que como a veces no tenemos ni siquiera los elementos adecuados o el sitio adecuado para esos elementos, no está el botiquín, no está alejado de los niños porque no hay esa cultura de la prevención que estamos hablando, entonces de pronto el niño llega y lo coge, como estaba sin el estuchito, fácilmente lo está manipulando, se rompe, y ahí comienzan los problemas de los riesgos que se derivan de ese termómetro de columna de mercurio. Así es, y con todo lo que a usted ha dicho, a mí me viene esta inquietud, y es que estos termómetros se consiguen de forma económica, un nivel económico mucho más alto, pero son elementos de riesgo. Entonces consideraría que debería, como una normativa de que todos deberían estar o venderse, comercializarse en estuches especiales para ellos. Sí, efectivamente, la ley al menos debería tratar ese aspecto. La ley al menos debería ser consciente, si bien no de la prohibición tal vez, pero como te digo, en Europa sí están prohibidos, creo que en la mayoría de los países de la Unión Europea, pero si bien aquí no, entonces debería venderse obligatoriamente ese ese termómetro con el estuche, de tal manera que desde el vendedor exista esa conciencia del manejo adecuado de las cosas, porque es que convivimos con los peligros, pero tenemos es que aprenderlos a manejar, pero para aprenderlos a manejar, alguien nos tiene que enseñar de los peligros que tenemos en estos elementos. Por ejemplo, hay muchos otros elementos en el hogar. Desde el siglo pasado estamos reconociendo, por ejemplo, esos spray, ¿verdad? Y esos spray lo que tienen son unos propelentes, lo que tienen son unos gases que permiten que salga toda esa materia que necesita salir de ahí, sea para lo que sea. Pero la gente no lo sabe desechar adecuadamente. Entonces, no solamente tenemos el peligro de ese recipiente en el hogar, sino que aparte de eso tenemos el peligro de ese recipiente allá en algo que deberíamos estar cuidando tanto como es nuestra naturaleza. Y entonces no se desechan adecuadamente. Y ahora tenemos ese tarro lleno de ese producto, de productos que en muchas ocasiones lamentablemente dañan, por ejemplo, nuestra queridísima capa de ozono, pero la gente no tiene en cuenta eso, lamentablemente. No tiene conciencia, y ese es uno de los objetivos del capítulo de hoy, que es saber identificar estos peligros, y son los que usted nos está mencionando ahorita, cómo los identificamos, y ya que los sabemos, ya tenemos el conocimiento, cómo podemos identificar uno, pues el más
el más sobresaliente, que es el manejo de estos termómetros, por la razón de que algunos se comercializan sin una protección adecuada. Entonces, saber implementar de una vez esas recomendaciones. Eso que debemos hacer con ellos para no terminar afectando a nuestra familia y también al vecino o a los vecinos. Sí, bueno, en los termómetros sucede una cuestión un poco especial respecto del producto que puede llegar a ser dañino en un momento determinado, o sea, es dañino en el momento que se salga de su estuche. Ahí es donde tenemos que tener la conciencia, cuándo es que es dañino esos termómetros de columna de mercurio, ¿verdad? Pero de ahí en adelante, por ejemplo, en la actualidad, y nosotros ya desde hace algunos años tenemos una legislación, y es una legislación que está en este momento en aplicación, está en este momento dándose, pero muy a nivel de la industria, y hasta ahora está entrando en esa etapa precisamente de conocimiento de los productos peligrosos que entran en el hogar, que es una legislación sobre una cuestión que se llama Sistema Globalmente Armonizado, que lo conocemos de otra manera como el SGA, o sea, el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos. Entonces, en términos generales, aunque hasta ahora está dándose la aplicación, los productos químicos peligrosos que lleguen a los hogares, que se vendan en las diferentes partes donde se puedan llegar a comprar y a comercializar, todos esos productos van a tener, y actualmente ya muchos de ellos tienen lo que se llama una etiqueta del SGA. Y la etiqueta del SGA, o sea, del Sistema Globalmente Armonizado, lo que hace es advertirnos acerca de los peligros y los riesgos que se derivan de esos productos. Por ejemplo, hagamos un ensayo tú y yo. Si te presento un producto y ese producto tiene una etiquetica, y dentro de esa etiquetica tiene una formita con un cuadrado, con un diamante rojo, un fondo blanco, y aparece además eso, una calavera, ¿a ti qué te indica? Que hay peligro. Sí, ¿y qué peligro específicamente si es una calavera? Que si lo consumo olfateo puedo morir. O sea, y específicamente lo que necesitamos que la gente entienda es que ese es un tóxico, ¿verdad? Y que los tóxicos, cuando le demos la capacitación, el entrenamiento, las personas que nos están escuchando y las personas que nos están viendo, que los tóxicos no solamente van a entrar a nuestro organismo por la vía aérea, o sea, por las fosas nasales básicamente, sino que los tóxicos pueden entrar de muchísimas maneras al organismo. Por ejemplo, los tóxicos pueden ingresar al organismo también por ingestión. Los tóxicos, por ejemplo, pueden ingresar al organismo también a través de la piel. Anteriormente, por ejemplo, seguramente la mayoría de las personas que nos escuchan, y espero que haya mucho público joven acá escuchándonos, anteriormente hablando de termómetros, anteriormente cuando se presentaba fiebre en las épocas de mis queridos abuelos, y todavía un poquito en las épocas de mis padres, por ejemplo, se utilizaba una sustancia química para bajar la temperatura, y esa sustancia química era el alcohol. Pero en ese tiempo lo que se utilizaban o lo que se usaba en los diferentes hogares eran dos clases de alcoholes. Había un alcohol que era ese alcohol antiséptico, pero había otro alcohol que era un alcohol, y que es un alcohol supremamente peligroso, que es el alcohol metílico. Y entonces esos alcoholes, nada más ni nada menos que lo que producen es intoxicación cuando se frotaban. Entonces, imagínate tú que en años, muchos años atrás, muchos años atrás, tantos que tú no habías nacido, a los niños cuando presentaban fiebre, les indicaban, porque esa era la costumbre. Entonces,
frótelo con alcohol, échele alcoholcito, que eso le disminuye la fiebre. Sí, seguramente le disminuía la fiebre, pero además de eso lo intoxicaba, y entonces ahora los niños, especialmente los bebés, que tienen una piel supremamente frágil, que no tienen medios de protección como nosotros los adultos, entonces morían no por la causa de la enfermedad que tenían efectivamente, sino por la causa del alcohol con el que le habían estado friccionando para bajarle esa temperatura, y ahora morían intoxicados. Entonces, pues bueno, menos mal que esa cultura ya se está acabando, pero esto me lleva a que ahorita, ya ahorita, nos quedan octubre, noviembre, menos de un mes y medio, y yo diría que como mes y 15 días para comenzar nada más ni nada menos nuestras épocas decembrinas. Y las épocas decembrinas comienzan con una de las cosas más horribles que puede haber, que está dentro del mundo de la química y de los químicos malos, que es nada más ni nada menos que la pólvora. Y entonces actualmente todavía, lamentablemente, por lo que no tenemos cultura en los hogares, actualmente todavía se venden los totes. ¿Conocen los totes? Sí, sí, claro. Bueno, ok. Entonces me alegra que sí lo sepas. Bueno, esa es una cuestión que debería estar totalmente prohibida. Es una cuestión que, con todo el respeto de las personas que producen y fabrican la pólvora, deberían hacer otra pólvora como espectáculos allá, grandes, bonitos, de pirotecnia, pero no como elementos que le puedan llegar a dar a los niños. Y tengo también dentro de eso, tengo una anécdota, y más que anécdota, tengo una historia que es una historia muy triste en la familia, y es que un primo lejano, precisamente hace años, en aquella época en que jugábamos permanentemente con totes, él hizo una ingesta de totes y se murió. Ya murió intoxicado, nada más ni nada menos que por los totes. Entonces, de todas maneras, todavía se producen, de todas maneras, todavía se comercializan, y una de las cosas que deberíamos enseñarles precisamente a la gente, y saliéndonos un poquito de este espacio propiamente del daño químico, pues de todas maneras es química también, metamos esa parte de la pólvora de una vez, que aunque no es por la ingesta ni nada, la pólvora es un asesino, y es un asesino supremamente feo, no solamente para los niños, sino también para los adultos. Y por las redes circulan cantidad de videos en los cuales las personas se hacen daño con esos, y especialmente no circulan videos, por ejemplo, de algo que es pura química, nada más ni nada menos que son las chispitas. No hablo de qué clase de chispitas ni nombres, porque no podemos hablar, pero esas chispitas que parecen inocentes causan mucho daño, especialmente a los niños. Yo les digo precisamente a las personas con las que comparto, y que sé que tienen hijos, que sé que tienen nietos, que sé que tienen personas pequeñas en sus hogares, les digo, pero ¿por qué carajos le entregan una chispita de esas a un niño pequeñito? ¿Usted por qué no entiende, por amor a Dios, que si ese alambrito donde viene esa chispita se pone al rojo vivo, es porque la temperatura que alcanzó es la temperatura de fusión de los metales, en este caso el alambre? Y entonces imagínese usted el daño tan grande que le puede llegar a causar ese alambrito, que lo tiran los niños por ahí, le cae a una persona, le cae a los mismos niños, le quema la cara, etcétera, etcétera. Entonces, pues la pólvora, ya que nos metimos y ya que estamos en diciembre, pues es la química, ¿no? Es la química también, porque gracias a los químicos se produce la pólvora, y son cosas que, a propósito de que se nos acerca esta época, nosotros deberíamos buscar erradicarla. Exacto, y es así como usted dice,
es una forma también de saber identificar los riesgos que también son latentes en la casa. También hay noticias donde ahí tienen gran cantidad de este material almacenado en hogares y explotan, terminan generando una calamidad. Sí, mira, yo utilizo un video que está en esas redes, cuando estoy hablando, por ejemplo, no solamente de químicos, sino cuando estoy hablando también en primeros auxilios. Utilizo un video en el que aparece un señor con un X elemento de pirotecnia, y el señor lo está prendiendo allá ese tubito, y de pronto lo agita así, espera un momentico y de pronto ¡brum! Viene nada más ni nada menos que la cantidad de humo, la explosión, y en las siguientes imágenes, porque es crudo y es una realidad, lo que se ve es a ese señor con la mano así, toda vuelta a una nada, totalmente destrozada, producto de la explosión. ¿De qué estamos hablando ahí? Estamos hablando de químicos que entran dentro de la categoría número 1, hablando de químicos en el transporte, que entran dentro de la categoría número 1, que son los explosivos. Y entonces son cosas que no son al lugar ni para los adultos, y muchísimo menos para los niños. Entonces llegó esta época decembrina, y en esta época decembrina necesitamos que la gente se meta en la cabeza que esos químicos de la clase 1, que son todo lo que tiene que ver con productos de pirotecnia, etcétera, etcétera, no los debería estar manejando ninguna persona que no tenga toda la capacitación, y particularmente deberían estarse manejando solamente por profesionales y viéndolos como un espectáculo que, entre comillas, diría yo, que es preferible que contaminen como contaminan, pero que las personas y particularmente los niños no les vayamos a causar daño. Y digo que no les vayamos a causar daño porque es que lo que quiero insistir es que los daños que se causan los niños es culpa de nosotros los adultos. Cualquier daño que se cause un niño en el hogar, hablando específicamente de químicos o hablando de cualquier otra cosa, obligatoriamente es por culpa, por negligencia, omisión o lo que sea, ignorancia, que está catalogada de nosotros los adultos. Perfecto, así es, Nazabel Cárdenas, por esas recomendaciones y esas reflexiones además que nos deja y nos comparte, porque eso es lo que es, unas reflexiones sobre estos riesgos y estos peligros, cómo logramos identificarlos y saber que pueden generar muchísimo daño. A usted muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. Ya estamos a 33 minutos de la emisión. Tendremos un nuevo programa en el que vamos a estar hablando de estos riesgos químicos y entonces vamos a ampliar más el tema sobre estos peligros que nos traen consecuencias. Muchísimas gracias. Sí, Diana, gracias, porque el tiempo se nos pasa muy rápido y dejamos de un lado otro tema que quería pasar, pero no interesa, será tema de la próxima. Gracias, hasta luego, felicidades, y no se les olvide que estamos camino al 0 daño. Al 0 daño, así es. Gracias a todas las personas que estuvieron con nosotros aquí en línea. Los invitamos a nuestro próximo programa el próximo miércoles. Quería contarles además que tenemos la primera gala el 1 de noviembre de ASONAP HC. ¿Quieres crear, inspirar y transformar? Visita nuestros canales oficiales y conoce toda la información de este espectacular evento de la SST aquí en Colombia. Muchísimas gracias a todos ustedes y recuerden que primero la mejor opción es prevenir. También como detalle quería dejarles que hoy nuestro compañero Gilberto Triviño, por ocupaciones laborales, no pudo estar en esta emisión, pero nos estará acompañando en la próxima emisión y estará con usted, señor Nazabel, en un tema más sobre este riesgo químico. Gracias a todos ustedes, gracias a Zona Informativo por permitir llegar a cada uno de los hogares
de este país y fuera del país y de las personas que nos ven en las redes sociales. Somos Asonap HS.